Hoy se celebró el banquete de fin de año del clan en la residencia del marqués Wan. La mansión estaba decorada con faroles y festones, y el salón principal estaba lleno de velas, proyectando luces y sombras parpadeantes sobre los rostros de los familiares reunidos. Como señora de la casa, me senté junto a mi esposo Wo-chen, vestida con el elaborado y pesado atuendo formal de una marquesa. Las perlas y los adornos de jade en mi cabeza me dolían un poco el cuello y los hombros, pero aún así mantenía la espalda recta, con una sonrisa digna y correcta. Durante estos 3 años, me había acostumbrado a tales ocasiones, y también al aura gélida que emanaba de Wo-chen. Nunca me había mostrado la más mínima calidez delante de los demás. Aún así, cumplí fielmente con mis deberes, administrando esta residencia del gran marqués en perfecto orden. Solo esperaba que mi devoción incondicional pudiera calentar su corazón de hielo. El ambiente era armonioso cuando, de repente, un sonido nítido y estremecedor interrumpió las risas y el parloteo. Todos se giraron para mirar hacia la fuente. Ling Wan estaba arrodillada en el suelo, frente a ella, un brazalete de jade blanco hecho añicos. Su rostro estaba pálido como la muerte, todo su cuerpo temblaba, y las lágrimas corrían como cuentas de un hilo roto. La cuñada del marqués, Wane, no lo hizo a propósito. Este es el brazalete de jade favorito de la anciana. Era un recuerdo de la madre de Wo-chen, y ahora está roto, una auténtica desgracia. Se me encogió el corazón y me levanté apresuradamente, consolándola con dulzura. Wane, levántate rápido. Es solo una pulsera. Lo que está roto, roto está. Mientras lo estés, está bien. Eso es todo lo que importa. Ling Wan era la única hija del difunto mentor de Wo-chen. Tras una desgracia para su familia, Wo-chen la acogió en su casa y la crió como su hermana jurada. Siempre había sido frágil y enfermiza, por lo que Wo-chen siempre le mostró más ternura y paciencia que a cualquier otra persona. Estaba a punto de ayudarla, pero Ling Wan retrocedió sobresaltada y empezó a toser con fuerza. Se tapó la boca con un pañuelo, tosiendo como si le estuvieran destrozando los pulmones. En un instante, una llamativa flor de ciruelo rojo sangre floreció en el pañuelo de seda blanco como la nieve. Wane, la voz de Wo-chen resonó como un rayo. Corrió de un solo paso y abrazó a Ling Wane, que se tambaleaba. Ling Wane se apoyó en su pecho, con la respiración entrecortada, pero sus ojos llorosos me miraban, llenos de miedo y agravio. Mi señor, por favor, no culpe a mi cuñada. Es solo que el cuerpo de Wane está demasiado débil. Antes de que pudiera terminar, su cabeza se inclinó hacia un lado y se desmayó por completo. Toda la sala estalló en shock. Las miradas de todos los miembros del clan se dirigieron hacia mí como espadas afiladas al unísono. Me quedé paralizado, sintiendo que mis manos y pies se congelaban. Wo-chen abrazó a Ling Wane, y en esos ojos, siempre serenos como un pozo antiguo, brotaba una furia imponente. Con cuidado, entregó a Ling Wane a una sirvienta cercana, luego se dio la vuelta lentamente y caminó hacia mí paso a paso. Sensua, habló con una voz tan fría que formaba carámbanos. ¿Qué tienes que decir? Ay, abrí la boca, solo para encontrarme con la garganta tan seca que no pude articular palabra. ¿Qué podía decir de que Ling Wane se me había lanzado encima, de que el momento de la sangre que tosió fue demasiado oportuno? ¿Quién de los presentes me creería? A los ojos de Wo-chen, no era más que una mujer cruel y celosa que no podía soportar a una huérfana. No hacía falta decir nada. Wo-chen me interrumpió, la decepción y el asco en sus ojos casi me ahogaron. Pensé que, como esposa principal de la marquesa, al menos tendrías la capacidad de complacer a los demás. Nunca esperé que fueras tan maliciosa, atormentando a Wan incluso delante de los ancianos del clan. Su voz era severa, cada palabra como un pesado martillo que golpeaba sin piedad mi corazón. Marquesa, Wane tiene una constitución débil. Quizás sea una recaída de su antigua enfermedad y no tenga nada que ver con la señora. Una tía colateral intentó mediar. Wo-chen soltó una risa fría, recorriendo con la mirada todo el salón. Si no te doy una lección hoy, ¿no pensará toda la familia que la mansión del marqués Wan no tiene reglas familiares claras y que la esposa principal puede intimidar a una niña huérfana que se aloja aquí a su antojo?
Alzó la voz. Que alguien traiga la vara de castigo familiar. En cuanto se pronunciaron las palabras, vara de castigo familiar, toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso se oía claramente el sonido de la respiración. El castigo familiar de la mansión del marqués de Bois era un látigo de ratán empapado en aceite de lengua, que solo se usaba para disciplinar a los sirvientes que habían cometido faltas graves. ¿Cuándo se había usado alguna vez contra la esposa principal? 2 sirvientes trajeron una bandeja cubierta de terciopelo rojo, sobre la cual yacía silenciosamente el temible látigo de ratán. Wu Chen, te has vuelto loco. La anciana, abuela de Wu Chen, finalmente no pudo quedarse quieta por más tiempo y golpeó la mesa al levantarse. Su es tu legítima esposa, un matrimonio otorgado por el mismísimo emperador. ¿Te atreves a humillarla públicamente? ¿Quieres que toda la mansión del marqués de Bois se convierta en el hazmerreír de la capital? Pero Wu Chen hizo como si no lo hubiera oído. Él mismo tomó el látigo de ratán de la bandeja, hizo un gesto con la muñeca y la punta crujió con fuerza en el aire. Me miró con una mirada fría y cruel. Sentía las piernas pesadas como si fueran de plomo. Lo miré a este hombre con el que llevaba 3 años casada, miré la crueldad desconocida en sus ojos, y el último atisbo de calor en mi corazón finalmente se congeló por un frío que me helaba los huesos. No me arrodillé, simplemente enderecé la espalda y pregunté palabra por palabra, Wu Chen, ¿lo has pensado bien? Una vez que este látigo caiga entre tú y yo, no quedará ningún afecto del que hablar. Cariño, parecía haber oído el chiste más grande del mundo, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. ¿Eres digno de hablar de cariño? Al caer sus palabras, el látigo llegó con un silbido agudo. Golpeó con fuerza mi espalda. El intenso dolor explotó al instante, filtrándose hasta mis huesos. Solté un gemido ahogado, mi cuerpo se tambaleó incontrolablemente hacia adelante. Aún así, me mordí los labios con fuerza, negándome a caer. Este látigo es para enseñarte a reconocer tu lugar. Solo eres una hija de la familia Sen, no una marquesa que puede hacer lo que quiera. Dale otro latigazo. Este es para recordarte que Guan es mi responsabilidad, la de Wu Chen, no alguien a quien puedas tocar. El látigo resonó una y otra vez, cada latigazo acompañado de sus frías palabras. Podía sentir cómo la tela de mi espalda se rasgaba, la sangre caliente se filtraba y se pegaba fríamente a mi piel. Entre la sala llena de familiares, algunos mostraban expresiones insoportables, otros se regodeaban, pero la mayoría simplemente observaba con frialdad desde la distancia. Ya no miraba a Wu Chen. Mi mirada atravesó la tenue luz de las velas y se posó en la placa que colgaba en lo alto de la mansión del marqués de Bois. Este lugar fue una vez lo que pensé que sería mi hogar, la familia a la que protegí con todo mi corazón, pero ahora se ha convertido en mi lugar de ejecución, mi vergüenza. No sé cuánto tiempo tardó, pero los 30 latigazos finalmente terminaron. Estaba empapado en sudor. Mi espalda se había entumecido hacía tiempo, solo quedaba un dolor punzante. Seguí allí, como un pino solitario a punto de romperse por el viento y la nieve, pero negándome a caer. Levanté lentamente la cabeza, encontrando la mirada fría de Wu Chen, y tiré de la comisura de mi boca para revelar una sonrisa más fea que el llanto. 30 latigazos, los he recibido todos. ¿Está satisfecho el marqués de Bois? Su mano tembló levemente. Un destello de emoción compleja cruzó sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por frialdad. Tiró el látigo de ratán, se volvió hacia la multitud y dijo, el banquete familiar de hoy termina aquí. Dicho esto, se alejó. Ni siquiera estaba dispuesto a dejarme una huella. 2 sirvientes ancianos, uno a cada lado, me sujetaron y prácticamente me arrastraron de vuelta a mi patio, el jardín Qingyu. Los susurros y las miradas evasivas de los sirvientes eran como incontables agujas diminutas que se me clavaban en el cuerpo. De vuelta en la habitación, me tiraron sobre la cama y salieron corriendo, como si quedarse un momento más les acarreara mala suerte. La sirvienta Kaidyu se desplomó llorando, con la voz temblorosa. Señora, ¿cómo está? Me quedé tumbado en el sofá, sin sentir el dolor de espalda, solo frío por todo el cuerpo. Con el cuerpo helado, le pedí que me trajera agua para limpiarme las heridas.
Cuando cortó la tela pegada a la carne de mi espalda, temblé de dolor, pero aún así no emití ni un solo sonido. Kaidyu lloró mientras me aplicaba la medicina con cuidado, maldiciendo al marqués sin parar. ¿Cómo podía ser tan cruel el marqués como para que Lin Wane estuviera fingiendo? No es más que un problema. Cerré los ojos, repasando mentalmente la fría expresión de Wochen cuando blandía el látigo. 3 años atrás, yo era la hija legítima de la familia Sen, el clan de fabricantes de incienso más famoso de la capital. Mi habilidad para mezclar incienso era alabada incluso por las consortes imperiales, mientras que Wochen era el recién nombrado marqués Buan, condecorado con logros militares. El emperador nos otorgó un hombre talentoso y una mujer hermosa, que en su día fueron la envidia de muchos, como una pareja hecha en el cielo. Pero solo yo supe la verdad en nuestra noche de bodas. Cuando me levantó el velo, lo primero que dijo fue: «Señorita Sen, me caso con usted para honrar la gracia del emperador y para apaciguar a la familia Sen. Mi corazón ya pertenece a otra persona en esta vida, y no puedo darte amor, pero me aseguraré de que no te falte nada. Seamos ampliamente una pareja que se trata con cortesía». Solo después supe que a quien pertenecía su corazón era a Lin Wane, pero en aquel entonces, la familia Lin aún no había caído en desgracia, y él y ella, en última instancia, eran personas de diferente estatus, se desvanecieron para encontrarse, pero no para estar juntos. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, podría hacerle ver mi valor. Preparo incienso de dedicación calmante para él, deseándole un buen descanso después de sus tediosos deberes militares. Le estudio textos antiguos. Creo un ungüento de jade tibio que disipa el frío de espadas y cuchillos, para que ya no sufra viejas heridas en invierno. Administro la casa del marqués, muestro piedad filial a los ancianos, me relaciono con las damas nobles, lo que le ha ganado prestigio, sin embargo, a cambio, me ignora una y otra vez. Le entrega con indiferencia el incienso que preparé con tanto esmero a Lin Wane. Toma el ungüento que con tanto esmero preparé para curar el cuerpo de Lin Wane. Ahora, por Lin Wane, me ha dado esta inolvidable humillación. Así que, una piedra que no se puede calentar es una herida que jamás sanará después de aplicar la medicina. Kaidyu me pone ropa interior limpia. Me acuesto boca abajo en la cama, sin dormir en toda la noche. En la segunda mitad de la noche, de repente siento un dolor sordo y cólico en el abdomen, distinto a las heridas de mi espalda. Es un dolor intenso y persistente que viene de lo más profundo de mi cuerpo. Se me encoge el corazón y una premonición absurda pero aterradora me invade la mente. Kaidyu, la llamo con voz ronca. Ven a tomarme el pulso. Kaidyu vino conmigo desde mi familia de soltera. Me ha seguido desde pequeña, aprendiendo medicina y fisonomía. Su pulso es extremadamente preciso. Se queda paralizada al oír esto, luego obedece y pone sus dedos en mi muñeca. Al cabo de un momento, su tez cambia de blanca a pálida, luego de pálida a una alegría desenfrenada. Señora, este es el pulso de un embarazo, y además, el pulso es fuerte. Parece como un pulso gemelo. Gemelos. Me quedé paralizada, colocando instintivamente mi mano sobre mi abdomen inferior, a un plano. 2 pequeñas vidas ya se habían gestado aquí. Son los hijos de Hou Chen, y también los míos. ¿Debería alegrarme? Quizás debería llevarle esta noticia a Hou Chen, a la anciana, y usarla como moneda de cambio para recuperar mi dignidad y estatus perdidos. Pero cuando el rostro frío de Hou Chen volvió a mi mente, la leve oleada que acababa de surgir en mi corazón se extinguió al instante con una frialdad escalofriante. Que mis hijos nazcan en una familia tan fría y despiadada. Que se enfrenten, desde el momento de su nacimiento, a un padre que azotó a su madre por el bien de otra mujer. No, en absoluto. Me reí. Me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Esta es sin duda la mayor broma que el cielo me ha gastado. Y también el mejor y más decidido regalo que me ha dado, Kaidyu. Me sequé las lágrimas, y mi mirada se volvió inusualmente tranquila. Tan tranquilo que asustó a Kaidyu. Ve a buscar el pincel, la tinta, el papel y la piedra de entintar. Kaidyu no entendía por qué, pero aún así fue a buscar los artículos como se le indicó. Me costó incorporarme, pero la herida de mi espalda se tensó,
haciéndome jadear de dolor. Kaidue me sostuvo rápidamente y colocó varios cojines suaves detrás de mí. Tomé el cepillo, pero mi mano temblaba mucho, no de dolor, sino de la determinación de mi corazón de quemar todos los puentes. Respiré hondo. Calmé mi mente, pero no me atreví a escribir. Estos 3 años de devoción, este corazón lleno de amor. ¿De verdad se estaba yendo todo al garete? ¿De verdad estaba dispuesto a aceptarlo? ¿Y si no? Ya me había convertido en el hazmerreír de toda la capital. Dejé el pincel, mirándome los dedos pálidos, y de repente se me ocurrió un plan. Levanté la cabeza y le dije a Kaidue, «Kaidue, acércate». Le susurré unas palabras al oído, y Kaidue palideció al escuchar. Negó con la cabeza repetidamente. «Señora, no debe. No debes hacerlo en absoluto. Simplemente haz lo que te digo». Mi voz no era fuerte, pero tenía una firmeza incuestionable. «Esta es nuestra única oportunidad de irnos de aquí». Kaidue me miró con ojos decididos. Finalmente, asintió con lágrimas en los ojos. Le pedí que trajera una hoja nueva de fino papel Juan y la extendiera sobre la mesa. Cerré los ojos, y al abrirlos de nuevo, una quietud sepulcral los invadía. Levanté la mano derecha y, sin dudarlo, me mordí la punta del dedo índice izquierdo. Gotas de sangre brotaban una tras otra, usando el papel como pincel y la sangre como tinta. Escribí 3 palabras impactantes en esa carta de divorcio de papel Juan blanco como la nieve. La sangre manchó el papel, llevando el calor de mi cuerpo y también llevando mi corazón completamente muerto. Debajo de esos 3 grandes caracteres, escribí otra línea de palabras cortas con sangre. Nuestro vínculo matrimonial está roto. Todo afecto y lealtad, cortados. De ahora en adelante, si el hombre se vuelve a casar o la mujer se casa, no le concierne al otro. Al firmar, solo escribí Sensue de hoy en adelante. Soy solo yo misma, ya no soy la esposa de nadie. En cuanto terminé de escribir la carta de divorcio, la última vacilación y reticencia de mi corazón se desvaneció con la sangre de la yema del dedo, dejando solo una gélida calma de alivio. Durante el siguiente mediodía, permanecí tumbada en la cama, planeando con calma mi salida. Kaidue. Llamé a la criada, que estaba de guardia junto a la cama. Tenía los ojos rojos e hinchados. Era evidente que había estado llorando. Las granjas y tiendas que formaban parte de mi dote cuando me casé con la marquesa, las escrituras de propiedad y los billetes de plata que he ganado haciendo incienso durante estos años están en esa caja de palisandro. Ve a buscarla. Kaidue trajo rápidamente la caja de madera. Lo abrí. Dentro estaba todo lo que necesitaba. Le entregué la mayoría de los billetes de plata y varias escrituras de propiedades en Zanyán. Ponte ropa de civil inmediatamente. Sal por la puerta trasera. Primero, ve al convento de las monjas de Xi'an, a las afueras de la ciudad, para refugiarte temporalmente. Dile a la abadesa Jingen que yo te envío. Ella te acogerá. Luego, toma esta plata y dirígete al sur lo más rápido posible. Ve a la casa ancestral en Suzhou. Pon todo en orden. Te seguiré enseguida. Hablé rápido, con la mente clara y organizada. Kaidue se arrodilló llorando. Señora, si usted no se va, este sirviente tampoco se irá. Este sirviente quiere quedarse contigo, tonto. Lo regañé en voz baja. Si te quedas aquí, ninguno de los dos podrá escapar. Ve primero y organiza todo por mí. Esa es la mayor ayuda que puedes brindarme. Recuerda, este asunto no debe ser conocido por nadie. La miré y suavicé mi tono. Kaidue, ahora solo puedo confiar en ti. Estas palabras hicieron que Kaidue dejara de llorar. Se inclinó con fuerza, escondió los objetos cerca de su cuerpo y exclamó, esta sirvienta obedece. Señora, por favor, cuídese después de despedir a Kaidue. Me quité un gran peso del corazón. A continuación, necesitaba preparar el acto final para mi partida.
Llamé a una criada de segunda fila del patio y la envié a la cocina a prepararme una sopa calmante, indicándole específicamente que añadiera muchos ingredientes nutritivos para la sangre, como angélica y astrágalo. Esto desató el chismorreo, y estaba segura de que en media hora todo el patio trasero sabría que estaba tomando tónicos después de la paliza. Efectivamente, al poco tiempo vino de visita una abuela del patio de la anciana. Respondí débilmente con unas palabras desde detrás de las cortinas de la cama, diciendo únicamente que me encontraba mal y necesitaba descansar. La abuela notó el incienso calmante que ardía junto a mi cama y olió el intenso aroma medicinal de la habitación. Sus ojos parpadearon, seguramente embellecería su informe al regresar. Todo marchaba según lo planeado. La tarde antes de que Caidiose fuera, un primo lejano de mi familia materna vino a la mansión de la marquesa con el pretexto de visitarme durante mi enfermedad. Era mi persona y también un médico muy cualificado. Lo conocí en mi habitación. Primo, dije, yendo directo al grano. Necesito un tazón de la medicina abortiva más fuerte. Mi primo palideció de la sorpresa y rápidamente me tomó el pulso. Al notar la anomalía, su expresión se tornó extremadamente sombría. Subei, tú. ¿Por qué tienes que hacer esto? Son gemelos. Sí. Si se lo dijeras al marqués y a la anciana, se lo dirías, ¿y luego qué? Lo interrumpí con una risa fría. Que usen a estos dos niños para atraparme en esta jaula el resto de mi vida. Primo, ya lo he decidido. Solo necesitas ayudarme. Lo miré con una determinación inquebrantable en los ojos. Estos dos niños llegaron en el momento menos oportuno. En lugar de dejar que nacieran en una familia sin amor, con un padre que ve a su madre como una enemiga, es mejor fingir que nunca llegaron. Mi primo me miró pálido y con los ojos hundidos, sabiendo que seguir persuadiéndolos era inútil. Soltó un largo suspiro, sacó un sobre de su botiquín y dijo en voz baja: «Esta medicina es extremadamente potente. Después de tomarla, sufrirás un dolor abdominal insoportable y es extremadamente peligrosa. Será mejor que te cuides». Tomé el paquete de medicinas. Gracias, primo, por concederme el deseo. A partir de hoy, ya no habrá un Martianus Bond llamado Sensui en este mundo. Después de despedir a mi primo, apreté con fuerza el paquete de medicinas. Todo estaba listo. Solo faltaba el último empujón al anochecer. La criada chismosa que había contratado finalmente trajo la noticia que buscaba. Estaba charlando con otras criadas en el patio, con la voz ni muy alta ni muy baja. Lo justo para que la oyera. ¿Oíste que la anciana se enteró esta tarde de que la señora está embarazada? Estaba encantada, diciendo que la casa de la marquesa por fin tiene un heredero, y también dijo, que vendría personalmente a verla. Me acosté en la cama, con la comisura de la boca curvada en una fría sonrisa. La familia Wu valoraba a los herederos más que a nada ahora que la anciana lo sabía. Wu Chen también lo descubriría pronto. Este era el momento que tanto había esperado. Despedí a las criadas que me atendían en la habitación, diciendo que estaba cansada y quería un rato de tranquilidad a solas. Entonces cerré la puerta con llave. Me levanté con dificultad y caminé hacia la mesa, vertiendo todo el polvo del paquete en la taza de té y disolviéndolo con agua fría. El líquido turbio desprendía un olor amargo y penetrante, pero parecía no poder olerlo en absoluto. Tomé la taza de té y miré mi borroso reflejo en el agua. Ese rostro estaba pálido y demacrado, pero transmitía una extraña calma que venía después de quemar todos los puentes. Niños, murmuré suavemente, mientras mi mano acariciaba suavemente mi bajo vientre. Los siento. Mamá no puede darte un hogar cálido, ni yo puedo darte un padre que te quiera. En lugar de dejar que vengas a este mundo a sufrir, rompamos juntos con el pasado. Después de hablar, eché la cabeza hacia atrás y me bebí de un trago ese tazón de medicina helada y mortal. El líquido amargo se deslizó por mi garganta como un cuchillo. Pronto mi estómago empezó a revolverse violentamente, oleadas de dolor insoportable me azotaron, cada una más intensa que la anterior. Sentía como si me destrozaran los órganos. Me acurruqué en el suelo, con el sudor frío empapándome la ropa al instante.
Mi visión se oscureció a oleadas, y perdí la consciencia. Sentía un líquido cálido brotar continuamente de debajo de mí, tiñendo mi falda blanca como la luna de carmesí, floreciendo en una flor desesperada, pero inquietantemente hermosa, en el frío suelo. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, se oyeron pasos apresurados desde el otro lado de la puerta, acompañados de los gritos ansiosos de la anciana. «Sue. Sue. Abre la puerta». Usé mis últimas fuerzas para morderme las comisuras de los labios. «Wu Chen, tu venganza ha comenzado». A la mañana siguiente, apenas amaneciendo, Wu Chen pasó la noche sentado en su estudio. La escena del banquete del clan de hacía unos días lo atormentaba como una pesadilla. La mirada que Sensue le dirigió al final, tranquila e indiferente, sin odio ni resentimiento, le atravesó el corazón como una aguja fina. Lo inquietó. Se frotó la frente con irritación. Admitió que se había excedido, pero Lin Guane tosió sangre y se desmayó primero. Si no hacía un gesto, ¿cómo podría explicárselo al clan? Sensue tenía un temperamento testarudo. Darle una lección y hacerle saber cuál era su lugar la haría contenerse en el futuro. Una vez que se calmara, él iría a consolarla y el asunto terminaría. Aunque no la amaba, seguía siendo su esposa, la dueña de la mansión del Marqués Wan, y eso nunca cambiaría. Un sirviente informó desde afuera de la puerta que alguien de la casa de la anciana había llegado con un mensaje: el embarazo de la señora había sufrido un trastorno anoche. La situación no es buena, y deberías ir rápido a ver si está embarazada. Wu Chen se levantó de golpe, con una mirada de asombro en los ojos. Estaba embarazada. Esta noticia despertó en él emociones extremadamente complejas. Conmoción, sorpresa e incluso un atisbo de alegría que él mismo no había percibido. Iba a ser padre. Él y Sensue tendrían un hijo. La irritación y la inquietud de la noche anterior se diluyeron bastante al instante con esta noticia. Pensó que tal vez con un hijo, la relación entre ellos podría mejorar un poco, y él no siempre sería tan frío y distante como antes. Prepara la mejor medicina para heridas y ve al patio de Kim Yu, ordenó con voz profunda, con una urgencia apenas perceptible. Pensó que probablemente seguía enfadada, pero si se rebajaba y le aplicaba la medicina personalmente, le daría una imagen deslumbrante. Era una mujer inteligente y debía saber cuándo retirarse estando a la vanguardia. Cuando Wu Chen entró en el patio de Kim Yu con las medicinas para las heridas, lo encontró en un silencio aterrador. No se oía el llanto de las criadas ni el bullicio de los médicos imperiales entrando y saliendo. La puerta de la sala principal estaba bien cerrada. De pie en la puerta estaba la abuela Zan, la sirvienta más competente al lado de la anciana, con expresión solemne. La marquesa abuela Zan le hizo una reverencia sin rastro de alegría en el rostro. Wu Chen frunció el ceño. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué dijo el médico imperial? La abuela Zan no respondió, solo se hizo a un lado en silencio. Wu Chen empujó la puerta y entró. Un fuerte olor a sangre y medicina lo impactó de frente, haciendo que su corazón se encogiera. La anciana señora estaba sentada erguida en el asiento principal, con el rostro pálido. Sobre la mesa, frente a ella, había un cuenco de medicina vacío y un trozo de papel de arroz manchado de sangre. Sensue no estaba allí. La cama estaba vacía, con solo grandes manchas de sangre roja oscura sobre la ropa de cama. Una visión impactante. Abuela. ¿Dónde está Sue? La inquietud en el corazón de Wu Chen comenzó a crecer descontroladamente. La anciana no lo miró, solo golpeó el suelo con fuerza con su bastón, con la voz fría como el hielo. Aún tienes el descaro de preguntar por ella. Mira lo que es esto. Le lanzó con fuerza ese papel de arroz manchado de sangre a Wu Chen, y Wu Chen lo atrapó instintivamente. El papel tenía un rastro de humedad fría. Cuando vio claramente esos 3 caracteres escritos con sangre, la carta de divorcio rebosante de sangre y lágrimas, todo su ser fue alcanzado por un rayo, paralizado al instante. El vínculo entre marido y mujer se rompió. Toda gracia y justicia fueron truncadas. Murmuró esa línea de pequeños caracteres, sintiendo que la sangre se le congelaba.
Ella tomó la medicina abortiva anoche y regresó a Jiangnan con su sirvienta. La voz de la anciana era como un cuchillo templado en hielo, clavándose en su corazón, filo a filo. Después de que, por el bien de esa seductora, la azotaste como si fuera ganado delante de todo el clan. Después de que la trataste como un adorno despiadado, pisoteando su dignidad a voluntad. Tomó la medicina abortiva y regresó a Jiangnan. La mente de Wu Chen se quedó en blanco. La carta de divorcio que tenía en la mano cayó al suelo, pero él no se dio cuenta. Enviaré gente a buscarla. Estaba bien preparada. Tenía todos los documentos para salir de la ciudad en regla. Y partió al amanecer. En este inmenso mar de gente, ¿cómo podría alguien alcanzarla? Mientras la anciana hablaba sobre este punto, se le llenaron los ojos de lágrimas y su voz se entrecortó por los sollozos. Corrí en cuanto recibí la noticia anoche, pero aún así era demasiado tarde. Un paso demasiado tarde. De repente, levantó la cabeza, y en esos ojos nublados y ancianos, brotó una decepción y una furia sin precedentes. El médico imperial llegó, examinó la sangre e inspeccionó los residuos en el cuenco de medicina. El médico imperial dijo que la anciana respiró hondo como si usara todas sus fuerzas y dijo palabra por palabra: eran gemelos. ¿Estás satisfecho ahora? Wu Chen sintió que algo explotaba en su mente, el mundo daba vueltas a su alrededor. Retrocedió un paso tambaleándose y se estrelló contra el estante de curiosidades que tenía detrás. La porcelana se hizo añicos por todo el suelo con un estrépito. Gemelos, sus hijos, 2 niños a los que ni siquiera conocía, asesinados por sus propias manos. No, no era él. Era Shen Shua. Era ella. Ella era la de corazón cruel, capaz de dañar incluso a su propia sangre. Un pensamiento desquiciado se arraigó en su corazón. Quería defenderse, quería echarle toda la culpa a la mujer que se había marchado resueltamente. Pero cuando se encontró con los ojos de la anciana que lo veían todo, las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Quién lo había empujado a este callejón sin salida, paso a paso? Fue él. Fueron esos 30 latigazos que ordenó personalmente los que destrozaron el último rastro de afecto. Fue él quien aplastó personalmente toda su dedicación y dignidad. Fue él quien mató a su propio hijo con su propia frialdad y crueldad. Condujiste a tu propia esposa e hijo a la muerte por un extraño. Las lágrimas de la anciana corrían por su rostro, su mano temblaba incontrolablemente mientras lo apuntaba con su bastón. Wu Chen. ¡Ay, Wu Chen! La reputación centenaria de nuestra familia Wu ha sido arruinada por tus manos. Tú, hijo desleal. Wu Chen permaneció inexpresivo en medio del caos, con los oídos llenos de los desgarradores gritos y maldiciones de su abuela. Ante sus ojos estaba ese charco de sangre deslumbrante y esa carta de divorcio escrita con sangre. De repente recordó a Sensue preguntándole con calma: después de que caiga este látigo, ¿no habrá afecto entre nosotros? Así resultó. No estaba haciendo un berrinche. Se estaba despidiendo, cortando todo vínculo entre ellos de la forma más trágica y decidida, y dándole la retribución más severa e irreversible. ¿Estaba satisfecha ahora? Wu Chen abrió la boca, un dulce sabor metálico le subió por la garganta y, de repente, una bocanada de sangre fresca brotó. La lluvia en Jiangnan siempre es persistente y suave, a diferencia del frío cortante de la capital. Finas hilachas se tejen diagonalmente formando un fino velo, envolviendo toda la ciudad de Suzhou en una atmósfera poética y nebulosa. Cuando desperté en el patio lateral de la casa ancestral, afuera de la ventana caía una lluvia primaveral moderada. Gracias al cuidado de mi primo y Kaiju, mis heridas habían sanado gradualmente. Las heridas del látigo en mi espalda habían formado costras y se estaban desprendiendo lentamente, aunque ocasionalmente aún sentía oleadas de dolor. En cuanto a mi bajo vientre, ese lugar que una vez alimentó 2 vidas, hacía tiempo que había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo había muerto para siempre. Ese frasco de medicina abortiva no solo se llevó 2 vidas inocentes, sino también el último apego que sentía por Wu Chen y ese matrimonio. Ahora soy como una vasija de porcelana vaciada por dentro, aparentemente intacta por fuera, pero solo con el sonido hueco del viento en su interior.
Kaidyu entró con un tazón de sopa tónica caliente. Al verme mirando por la ventana, absorta en mis pensamientos, me aconsejó con dulzura: «Señora, su cuerpo está débil. Por favor, no se resfríe con el viento». Recuperé la consciencia y tomé el tazón de sopa, bebiéndolo lentamente. La sopa era dulce, con el aroma de dátiles rojos y longan, pero no percibí ningún sabor. «Kaidyue», dejé el tazón. «Deja de llamarme señora de ahora en adelante. Puedes llamarme señorita o simplemente llamarme Xiuyue». Kaidyu enrojeció los ojos y asintió. «Sí, señorita». Después de recuperarme en la villa durante más de un mes, mi cuerpo por fin se había recuperado entre un 70 y un 80%, y mi corazón vacío también necesitaba algo que lo llenara. No podía seguir viviendo en el pasado. Tenía que seguir viviendo y vivir mejor que antes. Decidí retomar mi antiguo oficio, aquí en este pueblo acuático de Jiangnan. Abrir mi propio estudio de fragancias. La familia Xian, de la capital, era famosa por sus elaboradas e intrincadas fragancias de loto, que atendían al palacio y a la nobleza. Pero lo que yo quería hacer era diferente. Quería crear fragancias medicinales que calmaran el corazón y nutrieran el cuerpo. Quería usar mis recuerdos para ayudar a quienes realmente lo necesitaban, no para complacer a esos nobles encumbrados. Para encontrar las mejores fragancias, comencé a visitar personalmente las principales boticas y tiendas de especias dentro y fuera de la ciudad de Suzhou. Ese día, cuando la lluvia amainó un poco, llevé a Kaidyu a una conocida y antigua botica del sur de la ciudad. Seleccioné cuidadosamente varios ingredientes principales, como madera de agar, sándalo y borneol, y pregunté al comerciante uno por uno sobre su origen y antigüedad. Justo cuando regateaba con él por una buena pieza de madera de agar Kainam, de repente se oyó el sonido de cascos de caballo y ruedas rodando desde fuera de la farmacia, y entonces un carruaje de ébano con una decoración extravagante se detuvo en la entrada. No le presté atención y permanecí concentrado en las especias que tenía delante. Tras terminar mi selección, le pedí a Kaidyu que pagara la cuenta y yo mismo llevé un paquete de especias cuidadosamente seleccionadas. Me di la vuelta para caminar hacia la entrada, quizás demasiado absorto en mis pensamientos. En cuanto crucé el umbral de la farmacia, choqué de frente con alguien que estaba a punto de bajar del carruaje. «Señorita, tenga cuidado», gritó Kaidyu alarmada. Retrocedí varios pasos por el impacto y el paquete de especias que llevaba en los brazos cayó al suelo, con varios trozos preciosos de madera aromática rodando por el pánico sin siquiera mirar quién me había chocado. Me agaché rápidamente para recogerlos. «Señorita, ¿se encuentra bien?». Una voz masculina, profunda y ligeramente ronca, resonó por encima de mi cabeza. Recogí el último trozo de madera de agar y solo entonces levanté la vista. Lo primero que vi fueron unas botas negras con discretos patrones de nubes bordados con hilo plateado. Encima, una túnica de brocado blanco como la luna, hecha del más fino brocado de nubes de tributo, aún desprendía un brillo cálido y delicado bajo el cielo nublado. Encima, un rostro extraordinariamente atractivo, con cejas como montañas lejanas, ojos como estrellas frías, un puente nasal alto y labios algo pálidos. Su tez también tenía una palidez casi transparente, característica de quienes llevan mucho tiempo enfermos. En ese momento, me miraba con el ceño ligeramente fruncido, con un dejo de disculpa y un rastro de escrutinio en su mirada. Kaidyu ya se había adelantado para ayudarme a levantarme. «Gracias, joven amo. Estoy bien». Retrocedí un paso, me tranquilicé, con un tono distante y educado. No habló, pero su mirada se posó en la madera de agar Kinan que tenía en la mano. Por alguna razón, frunció aún más el ceño, un destello de emociones indescriptibles y complejas cruzó sus ojos en ese instante de silencio. Una ráfaga de viento sopló, llevando hasta su nariz la fragancia del saquito calmante que llevaba para calmar mis nervios, que aún persistía en mis mangas. Era un aroma extremadamente tenue, mezclado con sándalo, raíz de angélica y varias hierbas calmantes, elegante y persistente. De repente, se quedó paralizado, y por primera vez, una onda apareció en esos ojos, originalmente profundos como un estanque antiguo. Inconscientemente, dio medio paso hacia adelante, con las fosas nasales ligeramente dilatadas, como si intentara atrapar algo.
Esas cejas fruncidas se relajaron inconscientemente al oler la fragancia. Le habló con la voz aún más ronca que antes. ¿Lo mezclaste? Me sorprendió un poco. Esta fragancia era una fórmula que yo mismo creé. Muy pocos la identificaron con solo olerla. Asentí sin decir mucho. Me miró profundamente, su mirada ya no era de simple curiosidad, sino de anhelo y asombro, como la de alguien que ha caminado penosamente en la oscuridad durante tanto tiempo y finalmente ha visto un rayo de luz. Soy Xiao Yanji, recuperándome. Disculpe la intrusión, señorita. Retiró la mirada, me hizo una especie de bocina con las manos y se presentó. El apellido Xiao era poco común en Jiangnan. Algo se me conmovió al recordar los rumores que circulaban por la ciudad. Se decía que el hermano menor más querido del actual emperador, Xiao Yanji, a quien se le había concedido el título de príncipe Jin, se encontraba convaleciente en Suzhou debido a una enfermedad persistente. Así que era él. Hice una nueva reverencia. Este plebeyo, Sensua, saluda a su Alteza. Parecía no esperar que adivinara su identidad, pues arqueó ligeramente las cejas, pero no lo negó. Señorita Sen, hizo una pausa y luego dijo, me encontré con usted antes y arruiné sus especias. Fue mi culpa. Permíteme compensarte por estas especias. El guardia que estaba detrás de él le entregó rápidamente una pesada bolsa de dinero. No lo tomé, solo dije claramente que las especias no estaban arruinadas. Su Alteza no tiene por qué preocuparse. Esta plebeya se despide. Dicho esto, me di la vuelta y me fui con Kaidue. Tras unos pasos, aún podía sentir esa mirada profunda e intensa, con un dejo de búsqueda en mi espalda. No miré atrás. Ya he visto suficiente de los nobles de la capital y me han herido profundamente. Solo quiero ser un perfumista común y corriente en este pueblo acuático de Zhongnan, viviendo mi vida tranquila. En cuanto al príncipe, es mejor mantener las distancias en la villa. Olvidé rápidamente ese encuentro repentino. Dediqué toda mi atención a preparar el estudio de incienso. Convertí un pequeño y exquisito patio que daba a la calle en nuestra casa ancestral en mi estudio de incienso. Personalmente lo llamé Estudio Ningyuan, que significa calmar la mente y el espíritu mientras aspiro a grandes alturas. Este sería el lugar de mi renacimiento. La decoración del estudio Ningyuan reflejaba mi estado de ánimo, elegante y tranquila, sin ostentosos adornos dorados, solo mesas y sillas sencillas de bambú y madera, algunas macetas con orquídeas que planté yo mismo y varios cuadros de paisajes en las paredes. Estos también eran paisajes de Zhongnan que copié de memoria. Kaidue observó la tienda recién renovada con cierta preocupación y preguntó, «Señorita, ¿no es nuestro lugar un poco austero? Otras tiendas de incienso se mueren de ganas de adornarse con flores y adornos para atraer clientes». Sonreí y dije, mientras colocaba el quemador de incienso en el mostrador, «Kaidue, lo que vendo no son esas baratijas vulgares para complacer a la gente. Lo que vendo es una buena medicina que puede aliviar las preocupaciones de la gente. Quienes comprendan vendrán con naturalidad». El día de la inauguración del estudio Ningyuan, no hubo petardos ni fanfarrias. Simplemente colgué una placa de madera en la entrada, escrita a mano, y eso contó como la gran inauguración. Tal como Kaidue había predicho durante los primeros días, el estudio Ningyuan estaba desierto. De vez en cuando, algunos transeúntes asomaban la cabeza con curiosidad, solo para ver esta escena desoladora. Esas pastillas y pasteles de incienso, tan anodinos, en la orilla del río negaron con la cabeza y se marcharon. No me preocupaba. Preparé una sala de incienso en el patio trasero donde quemaba incienso y me sentaba a meditar todos los días, leyendo y mezclando fragancias. Los días transcurrieron en paz y plenitud. Todo ese talento e inspiración que habían estado reprimidos durante 3 años en la residencia de la marquesa ahora brotaban como agua de manantial que por fin había encontrado una salida. El incienso que preparé no buscaba una fragancia intensa. Solo buscaba una concepción artística profunda y una eficacia notable. Para quienes sufren de inquietud interior y no pueden dormir por la noche, creé el incienso de sueño profundo, con madera de agar como ingrediente principal y complementado con poria y polígola, que permite liberarse de las ansiedades diurnas en un sueño tranquilo.
para quienes piensan demasiado y sufren de deficiencia cardíaca y del bazo. Creé el incienso de origen retornado con sándalo blanco como base, combinado con ginseng y atractilodes blanco para reponer la energía vital y ayudar a los espíritus cansados a encontrar el camino de regreso a casa. También establecí una regla que a los forasteros les pareció bastante peculiar: solo ofrecía 3G por cada Dalton y la venta dependía del destino. Si sentía que el cliente no tenía afinidad con el incienso, no lo vendía por muy alto que fuera el precio. Una vez que esta regla se implementó, ahuyentó a muchos de los ya escasos clientes. Kaidio estaba tan ansiosa que daba vueltas, pero yo permanecí tan tranquilo como siempre. Una semana después, llegó un punto de inflexión. Esa tarde, un hombre de mediana edad con el rostro demacrado y ojeras entró en el estudio Ningyuan. Se presentó como el jefe Wan, dueño de la tienda de seda más grande de la ciudad. Dijo que llevaba casi medio año sufriendo de insomnio, que había consultado a innumerables médicos famosos y tomado innumerables hierbas medicinales, pero nada le había funcionado. El tormento casi lo volvió loco. Había oído que aquí había un incienso milagroso para calmar la mente, así que vino con la intención de probarlo. Le quemé un incensario de incienso sueño hundido y lo invité a sentarse en silencio para apreciar su fragancia. El aroma parecía tenue al principio, pero al apreciarlo más de cerca, había en él un poder sereno y suave, como una mano tierna que suavizaba las cuerdas tensas de su mente. El jefe Wan se sentó allí, y en el tiempo que tarda una varilla de incienso en arder, cayó en un profundo sueño apoyado en la silla. Para cuando despertó, ya anochecía. Se frotó los ojos, con el rostro lleno de incredulidad y alegría. Dijo que había sido el sueño más tranquilo y dulce que había tenido en medio año. Le envolví 3 lian de incienso sueño hundido y se marchó con infinita gratitud. Apenas 3 días después, la reputación del estudio Ningyuan se extendió silenciosamente entre las altas esferas de Suzhou. Primero fue el socio del jefe Wan, un comerciante de té que llevaba años sufriendo dolores de cabeza, quien me consiguió una caja de incienso para la mente. Tras usarla, sus dolores de cabeza se aliviaron considerablemente. Luego vino la esposa del prefecto de la ciudad, que llevaba todo el día deprimida extrañando a su hija, que se casó lejos. Tras recibir mi incienso, olvídate de las preocupaciones, la nostalgia que sentía se alivió considerablemente. La noticia corrió de 1 a 10, de 10 a 100. Poco a poco, se formó una larga fila frente al estudio Ningyuan. Los clientes que acudían eran ricos o nobles, y cada uno sentía curiosidad y reverencia por mí, el misterioso maestro del incienso. Ya no consideraban extrañas mis reglas, sino las propias de un experto. La cuota diaria de 3 clientes destinados se convirtió en un tesoro por el que todos se peleaban. Mis pequeñas pastillas de incienso llegaron a subastarse hasta el punto de que ni 100 monedas de oro podían comprar una sola afuera. Seguía recibiendo solo 3 clientes al día, ni uno más. El resto del tiempo, cerraba la puerta y estudiaba las fórmulas de mis inciensos. La plata que ganaba, además de para mantenerme, la gastaba principalmente en comprar ingredientes de incienso raros y ayudar a los pobres de la ciudad. De hija legítima de la familia Sena, esposa del marqués Buan, y ahora propietaria del estudio Ningyuan, Sensubei, descubrí por primera vez que, sin depender de nadie, solo con mis propias manos y habilidades, podía vivir tan brillantemente, tan respetada. Esta sensación era algo que Wochen nunca me había dado durante esos 3 años en la mansión del marqués. Mis talentos eran herramientas para complacerlo, meros adornos. Nunca me vio ni me apreció de verdad. Solo vio a un marqués obediente y sensato. Pero aquí estoy, Sensubei. Mi valor reside en mí mismo, en mi capacidad de aliviar el sufrimiento ajeno. Ese día, estaba probando una nueva fórmula de fragancia en la tienda del pueblo. Kaiyu entró apresuradamente, con un dejo de emoción y nerviosismo en el rostro. Señorita, bajó la voz y dijo, alguien de la mansión del príncipe Jin está aquí. Dicen que quieren pagar una fortuna por su incienso de corazón tranquilo. Mis manos se detuvieron a mitad de movimiento. El incienso corazón tranquilo era algo que había mezclado para mí, para calmar mis emociones y disolver los nudos en mi corazón. Ese día, cuando me encontré con Xiao Yanzi, llevaba esta misma fragancia. No esperaba que aún lo recordara, y menos aún que volviera a aparecer en mi vida de esta manera. Reflexioné un momento y dije,
ve y dile al mensajero que el cuerpo de Su Alteza es tan valioso como el oro, y que esta humilde mujer no se atreve a usar incienso en él a la ligera. Si Su Alteza confía en mí, dentro de 3 días, por favor, que venga al estudio Ningyuan en persona. Necesito tomarle el pulso personalmente y observar su tez antes de poder preparar la fragancia más adecuada para él. Kaidyu abrió mucho los ojos. Señorita, estamos hablando del príncipe Jin. ¿No estamos siendo demasiado Kaidyu? La miré con una mirada serena pero decidida. En mi lugar, no hay príncipes, solo pacientes. Esta es mi regla. Yo, Sensiubei, ya no soy aquella marquesa de Guan que vivía a merced de los demás y observaba sus expresiones. Aunque Kaidyu se sentía intranquila, fue a responder al mensajero de la mansión del príncipe Jin, tal como le indiqué. Al principio pensé que alguien de la nobleza de Xiao Yanzi, rechazada tan ingratamente por mí, se iría furiosa y no volvería a molestarme. Pero inesperadamente, 3 días después, el carruaje de la mansión del príncipe Jin llegó puntualmente a la entrada del estudio Ningyuan. Esta vez, Xiao Yanzi no llevaba un gran grupo de guardias, solo el asistente de mediana edad que lo había acompañado ese día. Se había quitado su lujosa túnica de brocado y vestía una túnica larga azul índigo común que atenuaba considerablemente su imponente aura noble, añadiendo en cambio algunos toques del elegante encanto de un erudito refinado. Sin embargo, su tez estaba peor que la última vez que nos vimos. Las ojeras se habían acentuado aún más, y sus labios estaban completamente pálidos, claramente atormentados por una enfermedad muy grave. Lo invité al salón interior y le serví personalmente una taza de té claro. La señorita Sen tiene reglas bastante peculiares. Tomó la taza de té, pero no bebió, solo me miró con una pizca de curiosidad y diversión en los ojos. El estatus de Su Alteza es igualmente peculiar, respondí con indiferencia. Este plebeyo no se atreve a ser negligente ni a ser superficial. Al oír esto, la sonrisa en la comisura de sus labios se profundizó. ¿Qué atrevimiento a ser superficial? Este príncipe lleva tanto tiempo en Suzhou que es la primera vez que veo a un hombre de negocios que se atreve a llamarlo personalmente a su puerta. No soy empresaria, solo perfumista. Lo corregí. El incienso conecta con lo divino y despeja la mente y el bazo. Si se prescribe correctamente, es un medicamento. Si no, puede ser un veneno. La salud de Su Alteza es de suma importancia. No me atrevo a hacer un diagnóstico a distancia, así que no tuve más remedio que recurrir a este método. Espero que Su Alteza me perdone. Mi compostura pareció tomarlo por sorpresa. Me miró fijamente unos segundos antes de asentir lentamente. Lo que dices tiene sentido. Dicho esto, extendió la muñeca y la colocó sobre la almohadilla de pulso del escritorio. No dije nada más, me tranquilicé y puse mis dedos sobre su pulso. ¿Qué me llegó por las yemas? El pulso era débil y caótico. A veces corriendo como un caballo al galope. A veces lento y estancado. Como agua quieta. Este era un patrón de pulso que agotaba enormemente el espíritu. Claramente, no solo estaba físicamente enfermo, sino que también tenía frustraciones reprimidas en su corazón que eran difíciles de disipar. Le pedí que sacara la lengua para mirar. Su lengua estaba blanca, grasosa y espesa. Al observar su tez con más atención, tenía el ceño fruncido y el entrecejo oscuro. Su Alteza, ¿ha sufrido insomnio y dolores de cabeza durante años? Retiré la mano y pregunté. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. De hecho, los médicos imperiales del palacio me han examinado innumerables veces. Todos dicen que es una debilidad que viene del vientre materno, que solo se puede cuidar, no curar. Su Alteza, esta enfermedad se manifiesta en el cuerpo, pero su raíz está en el corazón. Hablé con franqueza. Parece que hay un fuego abrasador ardiendo en el corazón de Su Alteza, además de hielo helado. Esta incompatibilidad del fuego y el agua, en guerra día y noche, es lo que mantiene a Su Alteza inquieto e incapaz de comer o dormir en paz. En cuanto mis palabras cayeron, la expresión de Xiao Yanzi se ensombreció al instante. Por primera vez, una luz fría y penetrante apareció en sus profundos ojos.
La atmósfera en todo el salón interior pareció bajar varios grados, y el asistente detrás de él, inconscientemente, presionó la espada que llevaba en la cintura. Me miró con ojos hostiles, pero fingí no haberlo notado, manteniendo el contacto visual con calma durante un buen rato. Solo entonces Xiao Yanzi habló lentamente, con una voz aterradoramente baja. «Señorita Sen, ¿sabe lo que dice?» «Este plebeyo lo sabe», dije con calma. El camino del incienso y el camino de la medicina comparten el mismo origen: observar, escuchar, indagar y tomar el pulso. No solo pueden diagnosticar dolencias del cuerpo, sino también percibir el sufrimiento del corazón. Este plebeyo no tiene intención de entrometerse en los asuntos privados de Su Alteza, pero si voy a mezclar incienso, debo conocer la causa raíz. De lo contrario, solo estaría tratando los síntomas, no la enfermedad. Se quedó en silencio. La fría luz de sus ojos se desvaneció gradualmente, reemplazada por un cansancio insondable y un rastro de tristeza que nadie podía comprender. Después de un largo rato, soltó una risa burlona, ardiendo en fuego furioso, congelado en hielo amargo. «Lo describiste con mucha precisión». No dijo nada más, y yo no pregunté nada más. Me levanté y caminé hacia la mesa de incienso, seleccionando madera de agar, borneol, cúrcuma, cálamo y varios otros ingredientes medicinales de entre más de 100 aromáticos, y comencé a moler, procesar y mezclar el incienso ante sus ojos. Mis movimientos fluían como el agua, cada paso preciso y concentrado. Durante todo el proceso, mi mente estaba libre de distracciones, como si solo yo y estas especias permaneciéramos en el mundo. Xiao Yanzi me observaba en silencio. La inquietud en sus ojos dio paso gradualmente a la calma y la concentración. Observó cómo transformaba trozos comunes de madera y raíces en un remedio que podía calmar el corazón. Su mirada revelaba puro aprecio y curiosidad. Tomé un pequeño trozo y lo puse en el incensario. Al encenderlo, una fragancia refinada y apacible inundó lentamente la habitación. Este aroma era diferente a cualquier otro que hubiera mezclado antes. Poseía la tranquilidad de la madera de agar, el efecto despejador del cálamo y el poder de la cúrcuma para mover el y aliviar la depresión. Xiao Yanzi cerró los ojos y respiró hondo. Su ceño, siempre fruncido, finalmente se relajó por completo. «¿Cómo se llama este incienso?», preguntó en voz baja. «Sin nombre», respondí. «Este incienso fue hecho especialmente para Su Alteza, así que el nombre debería ser dado por Su Alteza». Abrió los ojos y me miró, con un destello de diversión en su mirada, pues estaba hecho para desenredar mi corazón. «Llamémoslo Hyu, incienso Hyu». Desde ese día, Xiao Yanzi se convirtió en un cliente habitual del estudio Ningyuan. Ya no se daba aires de príncipe, trayendo solo a un asistente cada vez, sentado tranquilamente en un rincón como un cliente normal, observándome preparar fragancias para los invitados o hablando conmigo sobre el arte del incienso. Charlamos muy amenamente sobre el origen de las especias, las recetas de fragancias en textos antiguos, las técnicas de elaboración del incienso y la concepción artística de su quema. Me sorprendió descubrir que, aunque no sabía mezclar fragancias, tenía una comprensión y un conocimiento profundos del arte del incienso, y parecía lleno de curiosidad por mí, una mujer de origen desconocido. Nunca me preguntó sobre mi pasado, pero siempre me ofreció un silencio perfectamente medido y respeto cuando, ocasionalmente, mostraba rastros de melancolía. Estar con él era relajado y placentero. No tenía ese escrutinio condescendiente de Wochen, ni esa sensación de privilegio. Me veía como una persona independiente y talentosa, y me demostraba suficiente aprecio y respeto. Esta sensación me relajó, como no me había sentido en mucho tiempo, bajo el tratamiento del incienso Cello. La condición de Xiao Yanzi mejoraba día a día. Su tez se sonrojó gradualmente y la tristeza entre sus cejas se disipó considerablemente. Un día, mientras contemplaba los jazmines recién florecidos en mi patio, dijo de repente: «Señorita Sen, es una lástima que su talento se limite a este pequeño rincón de Jiangnan». Estaba podando ramas de flores y, sin levantar la vista, dije: «Donde el corazón encuentra paz está el hogar». Para mí, esto no es conformarse con menos, sino encontrar mi lugar. Me miró y, tras un largo rato, dejó escapar un suave suspiro. «Sí, donde el corazón encuentra paz».
Este príncipe te envidia por ser capaz de encontrar tu propio lugar de paz. Corté un capullo de jazmín a punto de florecer, lo llevé a mi nariz para olerlo suavemente y no dije nada más. Sabía que, en definitiva, él y yo éramos personas de mundos diferentes. Él tuvo sus dificultades. Yo tuve mi calma y tranquilidad. Nuestra intersección actual no fue más que un encuentro casual entre lentejas de agua. Cuando el destino se agotara, nos distanciaríamos naturalmente. Solo quería proteger mi estudio en Ningyuan y vivir en paz. En cuanto a las personas del pasado y los asuntos del futuro, ya no quiero pensar en ellos. Los días transcurrían en paz y plenitud. La reputación del estudio Ningyuan se había extendido por todo Jiangnan, y poco a poco me había acostumbrado a esta vida lejos de los problemas de la capital. Pensé que Wu Chen y yo, los residentes del Marqués Yuan, ya estábamos en extremos opuestos del mundo, para no volver a cruzarnos. Hasta ese día, era una tarde normal, con la luz del sol perfecta. Estaba en el pasillo explicando el uso de las tortas de incienso a un cliente. Con el rabillo del ojo, vi sin querer una figura familiar bajo un gran baniano al otro lado de la calle. De repente, se me encogió el corazón, e incluso se me cortó la respiración por un instante. Ese hombre llevaba ropa de tela cian, tan lavada que se había vuelto blanca. Su figura se había adelgazado mucho, y su espalda ya no era tan recta como un pino. En cambio, mostraba una ligera curvatura abatida. Permanecí allí de pie en silencio, con la mirada entre la bulliciosa multitud, entre el flujo de gente. Miró fijamente el estudio de Ningyuan y me miró fijamente. Era Wu Chen. ¿Por qué habría venido? Me obligué a apartar la mirada y seguí explicándole al cliente, aunque mi voz temblaba incontrolablemente. Sentía esa mirada como una pesada roca presionándome la espalda, impidiéndome casi respirar. Después de despedir al cliente, no volví a salir, solo le pedí a Kaidue que cerrara la puerta. Señorita. No se ve bien. ¿Estás cansada? Preguntó Kaidue preocupada. Negué con la cabeza, caminé hacia el patio trasero y me senté en el banco de piedra. Al ver las fragantes flores y plantas que llenaban el patio, se me hizo un nudo en el corazón. ¿Para qué estaba allí? ¿Para llevarme de vuelta o para disculparse? Fuera lo que fuese, no quería volver a verlo. Desde ese día, Wu Chen se convirtió en una sombra al otro lado de la calle del estudio de Ningyuan. Venía todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, simplemente allí de pie, sin acercarse ni alejarse. Me vio saludar a los invitados que entraban y salían, me vio charlar y reír con los clientes, vio el carruaje de Xiao Yanji detenerse en mi puerta, me vio jugar al ajedrez y tomar té con Xiao Yanji en el patio. Su presencia era como una espina clavada en mi corazón, recordándome constantemente que esos vergonzosos recuerdos del pasado no eran solo un sueño. Kaidue también lo notó y se enojó tanto que quiso salir corriendo a regañarlo varias veces. Pero yo la detenía cada vez. Señorita, ¿va a dejar que me mire así? La hizo sufrir tanto y aún tiene el descaro de aparecer, dijo Kaidue indignada. Déjelo en paz, dije con calma. Mientras no venga a molestarnos, trátenlo como a un extraño. Aunque dije eso, mi corazón ya no podía estar tan tranquilo como antes. Su mirada me sofocaba. En esos ojos, había un arrepentimiento incomprensible, dolor, lucha y un cariño profundo que antes anhelaba con desesperación, pero que ahora solo me parecía irónico. ¿Por qué hizo la vista gorda cuando le entregué mi corazón? Y ahora que lo he arrancado por completo de mi corazón, finge ser tan devoto e impenitente. ¿Para quién es? Ese día, Xiao Yanzi volvió a Ningyuan Chai. Al ver mi expresión sombría, me preguntó qué había pasado. No le oculté nada y le conté sobre Wu Chen después de escucharlo. Guardó silencio un momento. Luego me miró con seriedad y preguntó, Sue, ¿quieres que se vaya? Era la primera vez que me llamaba. Me quedé atónita por un momento, luego sonreí con amargura. ¿Qué más da si quiero o no? Él y yo somos desconocidos desde hace mucho tiempo, y los desconocidos no deberían tener ninguna conexión. Xiao Yanzi se levantó y se acercó a la ventana, observando la figura solitaria al otro lado de la calle. Un destello de frialdad brilló en sus ojos.
Hay quienes solo aprenden a apreciar lo que tienen después de perderlo, pero lo que a este mundo nunca le falta es cariño tardío. Se giró para mirarme, si no quieres verlo. Tengo muchas maneras de hacer que desaparezca de tu vista para siempre. Sus palabras me reconfortaron, pero también me clarificaron. No será necesario. Su Alteza, negué con la cabeza. Este es mi asunto. Debería resolverlo yo mismo. Sí, debería acabar con esto yo misma. Huir no resolverá ningún problema. Necesito hacerle entender que lo nuestro ha terminado de verdad. Al día siguiente, ya no me escondí en la tienda. Abrí la puerta como siempre, recibí a los clientes y mezclé fragancias. Sentía que la mirada desde el otro lado de la calle era más ardiente que nunca, más ansiosa que nunca. Me obligué a despreocuparme, a no prestar atención, hasta el anochecer, cuando despedí al último cliente y estaba a punto de cerrar. Wu Chen finalmente hizo su movimiento. Cruzó la calle paso a paso, caminando hacia mí. Su paso era lento y pesado, como si arrastrara grilletes de 1000 libras. Me quedé en silencio en la puerta, viéndolo acercarse. Solo cuando estuvo cerca vi con claridad cuánto había adelgazado. Mejillas hundidas, ojeras, la barbilla cubierta de una barba azulada y la ropa de tela que llevaba parecía demasiado suelta. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la mirada de alguien que había sufrido insomnio crónico y agotamiento absoluto. ¿Dónde quedaba siquiera un rastro del animoso marqués que una vez fue? Lo miré, y mi corazón no se conmovió. Sin odio, sin resentimiento, ni siquiera compasión. Simplemente se quedó allí mirándome. Sus labios temblaron un buen rato antes de emitir una voz áspera como papel de lija. Sue, dijo. No lo dejé terminar. Lo miré con calma y negué lentamente con la cabeza. Entonces, justo delante de él, cerré suavemente la puerta del estudio de Ninjuan. De golpe, separó dos mundos. Del otro lado de la puerta se oyó un gemido contenido, como el de una bestia atrapada. Me apoyé en el panel de la puerta. Cerré los ojos. Hou Chen, de verdad no podemos volver atrás. Pensé que esa fría recepción bastaría para que Hou Chen comprendiera mi determinación y se apartara. Pero al final subestimé su obsesión en ese momento, y también su arrepentimiento tardío e infundado. Durante los siguientes días, ya no se limitaba a observar desde lejos como antes de intentar acercarse. Me esperaba en la entrada del estudio de Ninjuan, intentando hablar conmigo cuando abría la puerta. Me seguía, separando silenciosamente a la multitud cuando iba a comprar especias. Incluso sobornó a los hijos del vecino para que le trajeran unos pasteles de osmanto que ella había hecho con sus propias manos, mis dulces favoritos de antes. Ignoré todos sus gestos de buena voluntad. Le devolví todo lo que me ofreció sin tocarlo. Cuando intentaba hablar conmigo, me daba la vuelta y me marchaba. Mi frialdad y distancia eran como un muro invisible que impedía que sus esfuerzos me alcanzaran. Estaba cada vez más demacrado, cada vez más desesperado. Ese día, regresaba de hacer compras afuera y estaba a punto de llegar a la entrada del callejón donde se encontraba el estudio de Ninjuan. Hou Chen apareció de repente por un lado, bloqueándome el paso. Era la primera vez que me acorralaba con tanta fuerza. Shua dio un paso adelante. Su voz ronca, sus ojos inyectados en sangre, transmitían una súplica desesperada. ¿Podrías darme una oportunidad? Déjame decirte unas palabras. Me detuve en seco y lo miré. El callejón estaba muy silencioso, solo el sonido del viento rozando mis ojos. Marqués, dije, con voz serena y sin sobresaltos. Creo que ya no nos queda nada por decir. No, son palabras, muchas palabras. Se emocionó y dio un paso adelante para agarrarme la muñeca. Shua, sé que me equivoqué. Sé de verdad que me equivoqué. Esos 30 latigazos, no debí haberte azotado. No debí haberlo hecho, no debí haberlo hecho por Wane. Yo, dijo incoherentemente, con ese rostro antes frío y severo, ahora impregnado de humildad y dolor. Era yo el bastardo. Era yo el ciego.
Fui yo quien destruyó todo lo que teníamos con mis propias manos, quien mató a nuestro hijo. Cuando dijo esto, se le quebró la voz. Un hombre de 2 metros de altura tenía los ojos rojos frente a mí. Shua, vuelve conmigo. Despediré a Guané. Te lo daré todo al estilo marqués. Te juro que te trataré bien el resto de mi vida y te lo compensaré. Hizo promesas incoherentes, pero al oírlas ahora, solo sentí una inmensa ironía y absurdidad. Invéntatelo. ¿Qué podría usar para compensarme? ¿Compensar las cicatrices de látigo en mi espalda que nunca se borrarán o compensar a esos 2 hijos míos que se convirtieron en sangre antes de nacer? Lo escuché en silencio hasta que terminó, sin enojo, ni me conmoví. Mi corazón ya estaba completamente muerto cuando tragué ese tazón de medicina abortiva. Wu Chen. Lo miré, llamándolo por su nombre completo por primera vez. ¿Terminaste? Se quedó paralizado, mirándome fijamente. Tiré de la comisura de mis labios, revelando una leve sonrisa desprovista de calidez, y dije, si ya terminó, por favor, apártese. Mi invitado, Su Wei, aún me espera. Al ver que estaba a punto de irme, extendió la mano con ansiedad para agarrarme. Instintivamente di un paso atrás, evitando su contacto. Lo miré y dije, palabra por palabra, Marqués, probablemente me ha confundido con otra persona. El Su Wei del que habla ya murió hace 3 meses, aquella noche nevada en la residencia del Marqués Yuan en la capital. La que está aquí ahora es en Su Wei del estudio Ningyuan. Nunca te ha visto. Tras decir eso, no lo miré y pasé de largo. No, Su Wei, no te vayas. Wu Chen me persiguió por detrás. Sus emociones se descontrolaron por completo. Extendió la mano, intentando sujetarme con fuerza. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar mi manga, una mano como una abrazadera de hierro le agarró la muñeca con fuerza. Marqués Yuan, se está poniendo manoseo con mi invitado en mi territorio, ¿qué te ha dado el descaro? Una voz fría y autoritaria resonó en el tranquilo callejón. Me giré y vi que Xiao Yangji, de alguna manera, ya estaba allí. Todavía vestía ropa informal, pero en ese momento no había rastro de fragilidad entre sus cejas. En cambio, la reemplazó la majestuosidad inviolable de quien había ostentado el poder durante mucho tiempo. Los guardias detrás de él sujetaron firmemente a Wu Chen, impidiéndole moverse. Obviamente, Wu Chen no esperaba encontrarse con el príncipe Jin allí. La locura y la humildad en su rostro se congelaron al instante, reemplazadas por la conmoción y la vergüenza. Luchó un poco, pero descubrió que la otra parte era increíblemente fuerte y no pudo liberarse. La voz del príncipe Jin, Wu Chen, era algo débil. Este es un asunto de familia de este ministro. Por favor, Su Alteza, es un asunto de familia. Xiao Yangji soltó una mueca de desprecio, una risa llena de desdén y burla. Caminó lentamente a mi lado, protegiéndome con naturalidad, y solo entonces miró fríamente a Wu Chen. Este príncipe solo sabe que la señorita Sen es una reconocida maestra del incienso en Jiangnan, a quien incluso él respeta profundamente. Hizo una pausa. Su mirada, como un cuchillo, arañó el rostro desaliñado de Wu Chen. Sin embargo, no sé cuándo se convirtió en un asunto de su familia, Marqués Wan. El rostro de Wu Chen se tornó verde y blanco alternativamente frente a Xiao Yangji. Su estatus de pequeño marqués ampliamente no merecía mención. Pero él seguía renuente a rendirse, tensando el cuello y dijo, «Es mi esposa, mi dama de honor». ¿De verdad? Xiao Yangji arqueó una ceja, con una mueca burlona aún más profunda. Un marido capaz de azotar a su propia esposa 30 veces en un banquete familiar por asuntos externos. Un hombre que obligaría a su esposa, embarazada de gemelos, a beber una poción abortiva y luego se divorciaría de ella con una carta escrita con sangre. Cada palabra de Xiao Yangji era como un martillo pesado que golpeaba con fuerza el rostro de Wu Chen, destrozando su último atisbo de dignidad. El rostro de Wu Chen palideció al instante. Nunca imaginó que estos escándalos familiares que creía secretos ya eran conocidos por el príncipe Jin. ¿Cómo lo sabes?, murmuró con voz temblorosa. Si no quieres que la gente lo sepa, mejor no lo hagas.
La mirada de Xiao Yanji era fría como el hielo. Alguien que confunde la perla que tiene ante los ojos con madera de olmo, pero trata un charco de lodo como un tesoro, se atreve a hablar de ser marido y mujer. ¡Qué ridículo! Se giró para mirarme, y su mirada se suavizó al instante. Señorita Sen, entré primero. Déjemelo a mí, asentí, lo miré fijamente y luego me di la vuelta y entré al estudio de Ninjuan. No miré atrás para ver la expresión de Wochen, ni quería hacerlo. Sabía que las palabras de Xiao Yanji lo herirían más que cualquier frialdad o determinación mía, debido al estatus de Xiao Yanji. Representaba una interpretación que jamás podría alcanzar. La apreciación que Xiao Yanji me tenía era como un espejo que reflejaba su insensatez y ceguera pasadas. Salí al patio trasero y preparé una tetera, pero mi mente permaneció inquieta durante un buen rato. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se calmara afuera. Kairyu entró corriendo, radiante de satisfacción. La señorita Príncipe Jin condujo y ahuyentó al marqués Yuan. Debería haberlo visto, marqués. El rostro de Yuan parecía tan desdichado como si sus padres acabaran de morir. Solté un suave gemido y no hice más preguntas. Al caer la noche, entró Xiao Yanji. Al verme sentado junto a la mesa de piedra, se sentó frente a mí y se sirvió una taza de té. Se ha ido, dijo. Gracias, Alteza, dije con sinceridad. Me miró y de repente suspiró. Sue, eres una buena chica. No te merece. Sonreí, pero no dije nada. Lo mereciera o no, ¿qué sentido tenía hablar de eso? Ahora, ¿sabes por qué perdió la compostura de esa manera? Xiao Yanji me miró y preguntó de repente. Negué con la cabeza porque vio una versión de ti que nunca tuvo. La mirada de Xiao Yanji era profunda y penetrante, como si pudiera leer a través del corazón de la gente. En la capital, eres la figura principal de la esposa de Yuan. Tu brillantez quedó eclipsada por esta identidad y suprimida por su frialdad. Se acostumbró a tu resistencia, a tus sacrificios, así que pensó que todo era natural. Pero aquí estás, Sensue. Te ganaste el respeto de todos con tu talento, incluso el mío. Eres independiente, segura de ti misma, distante, pero amable. Esta versión de ti es algo que él nunca ha visto y algo que jamás podrá controlar, por lo que sintió miedo y arrepentimiento. Las palabras de Xiao Yanji fueron como una llave que abrió un rincón de mi corazón que había estado herméticamente cerrado. Sí, quizá tenía razón. De lo que Wochen se arrepiente quizá no sea de mí, sino del yo que se le escapó de las manos, del yo que se convirtió en un extraño para él. Su remordimiento no es más que producto de su patética posesividad y orgullo. Una vez que lo entendí, la última punzada en mi corazón causada por él se calmó por completo. Su Alteza tiene razón. Levanté la cabeza y le sonreí radiantemente. Todo es cosa del pasado. Esa sonrisa surgió del corazón, relajada y aliviada. Xiao Yanji me miró con cierta sorpresa y luego sonrió también. La luz de la luna era hermosa esa noche, derramándose sobre el patio, cubriendo todas las flores y plantas con una capa de resplandor plateado. Ni Xiao Yanji ni yo volvimos a hablar, solo tomábamos té en silencio, disfrutando de esta inusual tranquilidad. Pensé que mi vida se volvería pacífica a partir de entonces, pero no sabía que una tormenta aún mayor se avecinaba en las sombras. Tras ser humillado públicamente por Xiao Yanji, Wochen no abandonó Suzhou. En cambio, se alojó en una posada apartada de la ciudad y dejó de aparecer frente al estudio de Ninjuan. Parecía haberse desvanecido por completo, pero la leve inquietud que sentía en mi corazón no desapareció por ello. Un día, esta inquietud se confirmó. Kairyu, presa del pánico, me contó que había visto a la señorita Lin Wan en la calle. ¿Por qué estaba esa mujer allí también? La voz de Kairyu denotaba asco y cautela. Se comportaba de forma disimulada, con un sombrero con velo. Si no hubiera tenido buena vista, casi no la habría reconocido. Me dio un vuelco el corazón. La llegada de Lin Wan sin duda no sería una buena noticia. Wochen había sido marginado por la anciana, por lo que sus días en la capital debieron ser difíciles. Como causante del caos que trajo a la casa,
Lin Wane también debió estar implicado. Su llegada a Suzhou probablemente tenía como objetivo a Wu Chen y a mí. Inmediatamente reforzó mi vigilancia. Le pedí a Kaidue que prestara más atención a las idas y venidas de la gente en el estudio de Ninjuan en días normales, especialmente a los pocos aprendices recién llegados. Efectivamente, a los pocos días, descubrí algunas pistas. Entre los nuevos aprendices, había un chico llamado Aniyu. Era bastante diligente con las manos y los pies, pero su mirada siempre parecía algo evasiva. Además, noté que últimamente parecía haber enriquecido bastante e incluso había comprado a escondidas una horquilla de plata de considerable valor, escondiéndola debajo de la ropa de cama. No armé ningún escándalo. Simplemente observé a escondidas. Ese día, como de costumbre, estaba preparando el incienso Hyu del mes para la mansión del príncipe Jin. Este era el negocio más importante del estudio Ninjuan, y también una amistad que valoraba muchísimo. Todas las especias fueron seleccionadas y procesadas personalmente por mí. Justo cuando estaba colocando todas las especias preparadas en un gran frasco de porcelana, a punto de dar el último paso del proceso de sellado del incienso, me excusé diciendo que había traído algo del patio trasero y salí momentáneamente del cuarto de incienso. Observé en silencio los movimientos dentro a través de la ventana trasera. Efectivamente, en cuanto me alejé, el aprendiz llamado Niu entró sigilosamente. Miró a su alrededor y, al no ver a nadie, sacó rápidamente un pequeño paquete de papel de su pecho, vertió el polvo en las especias que acababa de preparar y lo removió rápidamente varias veces con la mano. Después de todo esto, se fue apresuradamente como si nada hubiera pasado. De pie detrás de la ventana, solo sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. El polvo del paquete era incoloro e inodoro, extremadamente difícil de detectar al mezclarlo con las especias, pero era un veneno de acción lenta llamado Destripador de 7 días. Este veneno no surtía efecto de inmediato, sino que causaba la descomposición intestinal de la víctima 7 días después, muriendo en agonía. Además, los síntomas se asemejaban a los de una enfermedad aguda. Ni el forense más hábil pudo determinar que fue por envenenamiento. ¿Qué despiadado vagabundo del corazón intenta matarme? Si el príncipe Jin usa este incienso envenenado y algo ocurre, no podré explicarme, ni con 100 bocas. Dañar a parientes imperiales es un delito castigado con la ejecución de 9 generaciones del clan. No me apresuré a entrar. En cambio, regresé tranquilamente a la sala de incienso. Miré el frasco de incienso adulterado. Poco a poco, un plan para volverle la tortilla tomó forma. Al día siguiente, le pedí a Kaiju que llevara el frasco de incienso Zaiyu a la residencia del príncipe Jin, como de costumbre. Al mismo tiempo, le encargué a alguien que entregara en secreto una carta anónima a Wu Chen en la posada del sur de la ciudad. La carta solo contenía una frase. Si quieres conocer el verdadero rostro de Lin Wane, ve al templo abandonado del oeste de la ciudad en 3 días y compruébalo tú mismo. Después de hacer todo esto, esperé en silencio. No sabía si Wu Chen vendría, pero seguro que sí. Seguro que aún sentía algo de culpa hacia mí, y seguro que tampoco confiaba plenamente en Lin Wane. 3 días después, al anochecer, el templo abandonado al oeste de la ciudad estaba inquietante y silencioso. Lin Wane llegó como se esperaba. Pensó que quien había pedido verla era el aprendiz Aniu Ao. ¿Todo salió bien?, preguntó con impaciencia al entrar. Una figura emergió de las sombras en un rincón. Lin Wane observó atentamente. Su rostro palideció al instante. Marqués, ¿por qué eres tú? Wu Chen la miró con ojos complejos y doloridos. Wane, dime, ¿es cierto lo que decía la carta? ¿De verdad pusiste veneno en el incienso que Xiubei le daba al príncipe Jin? La mirada de Lin Wane se llenó de pánico por un instante. Entonces cayó de rodillas con un golpe sordo, con lágrimas corriendo como la lluvia. Marqués, Wane también se vio obligado a hacer esto. Esa mujer te robó. Nos hizo sufrir tanto. Solo quería darle una lección, arruinar su reputación. Nunca quise hacerle daño al príncipe Jin. Lloró como una flor de peral bajo la lluvia. Tan lastimosamente frágil, como cada vez que me había incriminado.
Si hubiera sido antes, Wu Chen se habría ablandado, pero esta vez no. Simplemente cerró los ojos, con una expresión de absoluta desesperación en su rostro. Eno Wane. Su voz sonaba completamente agotada. Incluso ahora, sigues fingiendo. Justo entonces, varias figuras emergieron de otro rincón sombrío del antiguo templo, lideradas nada menos que por Xiao Yanji. Y yo estaba justo a su lado. ¡Qué espectáculo tan espléndido! Xiao Yanji aplaudió con una sonrisa, aunque esa sonrisa nunca llegó a sus ojos. ¡Qué lástima! Lo que más odia a este príncipe es que me tomen por tonto. Cuando Lin Wane nos vio a mí y a Xiao Yanji, se asustó tanto que casi perdió el alma. Se desplomó en el suelo, incapaz de articular palabra. La luz de las velas titilaba dentro del antiguo templo, proyectando las sombras de todos sobre las paredes moteadas como fantasmas en apuros. Lin Wane se desplomó en el suelo, con el rostro ceniciento. Nunca imaginó que esta sería una trampa cuidadosamente preparada para ella. El plan de envenenamiento impecable que creía haber ideado se había convertido en la prueba irrefutable que la clavó en el pilar de la vergüenza. No, no fui yo. Fue ella. Fue Shen Shua quien me incriminó. Intentó su último y vano forcejeo. Me señaló con el dedo, con voz aguda y retorcida. Xiao Yanji soltó una risa fría y miró a los guardias que lo seguían. Inmediatamente, los guardias sacaron al aprendiz llamado Aniyu como si fuera un perro muerto y lo tiraron al suelo. En cuanto Aniyu vio esta escena, se asustó muchísimo. Sin siquiera necesitar ser torturado, lo confesó todo. Explicó con todo lujo de detalles cómo Lin Wane lo había encontrado, cómo lo había sobornado con una suma considerable, cómo le había enseñado a envenenar y cómo le había prometido que, una vez hecho esto, lo dejaría huir lejos. Con testigos y pruebas físicas presentes, la sofistería de Lin Wane parecía pálida y ridícula. Finalmente se derrumbó, dejando de fingir esa apariencia lamentable. Una expresión de resentimiento y locura se dibujó en su rostro. Me miró con fiereza, luego miró a Wu Chen y empezó a gritar histéricamente. Sí, fui yo quien lo hizo. ¿Y qué? Se rió más horriblemente que llorando. Me obligaron a hacer esto, Shen Shuyue. ¿Qué derecho tienes? ¿Qué derecho tienes a obtener la marquesina? ¿Qué derecho tienes a ganarte el favor del príncipe Jin? No eres más que una mujer abandonada, marginada. Se volvió hacia Wu Chen con la mirada llena de renuencia y odio. Y tú, Wu Chen, dijiste que me cuidarías toda la vida. Pero, ¿qué hiciste por ella? Me dejaste solo en la capital, dejando que la anciana me atormentara. Ella te sedujo hace mucho tiempo. Lo que yo no puedo tener, nadie más puede tenerlo. Solo quiero destruirla, hacerla morir. Lin Wane maldijo con furia, como cuchillos envenenados que destrozaban su máscara de hipócrita, revelando el rostro más feo y cruel que se escondía debajo. La observé en silencio, sin la menor conmoción en mi corazón. Hacía tiempo que sabía qué clase de persona era, así que no me sorprendió. El que realmente se quedó atónito fue Wu Chen. Permaneció inmóvil, como una estatua petrificada. Observó cómo la Wane, a quien siempre había considerado gentil y amable, y que necesitaba su protección, revelaba ahora su rostro feroz, escuchando las malvadas intrigas que confesaba con su propia boca. Su mundo se derrumbó por completo en ese momento, la responsabilidad que siempre había cargado, la culpa que siempre había sentido. Incluso me había lastimado por ello, me había sacrificado por su sentido de la justicia. Resultó ser solo una broma. Lo que había protegido era simplemente una mujer venenosa como una serpiente o un escorpión, mientras que lo que había lastimado era un tesoro que jamás podría recuperar. Así fue, murmuró con una voz terriblemente hueca. Así que realmente eras tú. Volteó lentamente la cabeza para mirarme. Esa mirada estaba llena de un arrepentimiento infinito, dolor y una desesperación sin fondo. Shue, con la voz temblorosa. Lo siento, lo siento. Por fin dijo esta disculpa, pero ya era demasiado tarde. Lo miré con una expresión tranquila, sin la menor inquietud. Marquesa,
comencé con la voz fría como la luz de la luna. No tiene sentido decir nada de esto ahora. Me volví hacia Xiao Yanzi y le hice una ligera reverencia, Su Alteza. Gracias por su ayuda hoy. Dejaré que Su Alteza se encargue del resto. Xiao Yanzi asintió y ordenó a los guardias que llevaran a esta mujer y a este miserable traidor ante las autoridades. Según las leyes de Gran Lian, serán castigados severamente sin clemencia. Los guardias obedecieron la orden y sacaron a Lin Guane, que gritaba y maldecía, junto con Anayu, que estaba flácida como el barro, en un instante. Solo quedamos los tres en el antiguo templo. Wu Chen seguía allí, aturdido, como un caparazón desprovisto de alma. Lo miré, al último apego que me quedaba en el corazón. También se desvaneció por completo en ese instante. Ya no sentía odio hacia él, porque el odio también requiere sustento emocional, y todos mis sentimientos por él se habían desgastado bajo esos 30 latigazos, en ese tazón de medicina abortiva. Wu Chen, esta es la última vez que lo llamaré así en aquel entonces. Me diste 30 latigazos en el banquete del clan, diciendo que era para darme una lección. El verdadero rostro de Lin Guane es una lección de vida para ti. Lo que perdí fueron 2 hijos no nacidos que nunca conocí, y tu supuesto amor barato que hace tiempo dejé de importarme. Pero lo que perdiste es tu moral, las creencias que mantuviste durante años y la reputación centenaria de la mansión de tu Marqués Buan. Y también, tu pasado al que nunca podrás regresar en esta vida. Lo observé mientras pronunciaba lentamente la última frase, de ahora en adelante no nos debemos nada. Tras decir eso, dejé de mirarlo y me marché con Xiao Yanji. Saliendo de este sombrío y antiguo templo, un aullido desgarrador, reprimido al extremo, llegó desde atrás. Esa fue mi última despedida, tras haberle solucionado a Lin Guane este último problema de mi vida. Finalmente regresé a la verdadera paz. Después de eso, Wu Chen abandonó Suzhou como un alma en pena y nunca volvió a aparecer. En cuanto a Xiao Yan, tras recuperarse en Zanyuan durante casi un año, su salud había mejorado notablemente. Un edicto imperial llegó desde la capital, llamándolo de regreso. Antes de partir, vino al estudio Ningyuan a despedirse. Xiu Bei, regresa a la capital conmigo. Me miró con una mirada sincera y solemne. Tu arte con el incienso no debería limitarse solo a Zanyuan en el palacio. La emperatriz viuda también es una gran amante del incienso y, en los últimos años, ha sufrido a menudo de palpitaciones. Eres un incienso calmante. Quizás podría beneficiarla. Hizo una pausa y luego continuó, no te preocupes. No permitiré que sufras más agravios. Serás mi asesor personal con el rango de gran maestro del incienso de mi mansión Jingwan y regresarás a la capital conmigo. Tu posición estará por encima de las esposas e hijas de todos los funcionarios. Ese lugar fue una vez el lugar de mi desamor, una jaula de la que arriesgué mi vida para escapar. Sin embargo, al escuchar las palabras de Xiao Yanji, descubrí que en mi corazón no había mucha resistencia. Quizás era porque sabía que, al regresar, ya no sería aquella marciana de Buan que dependía de los favores de los demás. Soy Sen Xiu Bei, una maestra Dao de incienso que se vale de sus propias habilidades. Además, realmente quería llevar mi arte del incienso a más personas necesitadas, y la emperatriz viuda era la oportunidad perfecta. De acuerdo. Asentí y acepté. Medio mes después, la procesión de la mansión Jingwan partió majestuosamente de Suzhou para regresar a la capital. No viajé en el carruaje de Jingwan, sino que elegí un pequeño y sencillo carro para seguir la procesión. Después de un año, por fin regresé a esta ciudad tan familiar, aunque un tanto desconocida. Las puertas de la ciudad aún se alzaban imponentes, las calles aún bullían, solo que mi estado de ánimo era completamente diferente al de mi partida. El regreso de Jingwan a la capital fue un acontecimiento trascendental. Todos los funcionarios salieron de la ciudad para darle la bienvenida. La escena era grandiosa, y como alguien que Jingwan trajo de vuelta, naturalmente atrajo innumerables especulaciones y atención. Cuando se supo que la gran maestra del incienso, a quien el príncipe Jin trataba como un invitado de honor, era en realidad la hija legítima de la familia Sen, expulsada por la casa del marqués de Buan hacía un año, toda la alta sociedad de la capital estalló en cólera. En aquel entonces,
Fui azotada públicamente y abandoné la capital sumida en la vergüenza y la humillación. Todos creían que pasaría el resto de mi miserable vida escondido en algún rincón de Jiangnan. ¿Quién podría imaginar que un año después regresaría tan radiante? La casa del marqués de Buan se convirtió en el hazmerreír de toda la capital. Regresé para alojarme temporalmente en casa de la familia senador. Mis padres, como era de esperar, rompieron a llorar al verme. Al ver mi actitud ahora tranquila y serena, sintieron dolor y alivio a la vez. Mientras tanto, las cosas eran muy diferentes en la casa del marqués de Buan. Me enteré de que Bo Chen enfermó tras regresar de Jiangnan y no se recuperaba. Se encerró en su estudio todo el día, negándose a ver a nadie. La anciana también estaba tan preocupada por su situación que tuvo que guardar cama. La residencia del gran marqués estaba sumida en la penumbra. Nada de esto tenía que ver conmigo. Cada día, además de acompañar a mis padres en casa, iba a la residencia del príncipe Jin para hablar de fórmulas de incienso con Xiao Yanzi. Estudiábamos textos antiguos juntos y evaluábamos fragancias. La vida era sencilla y feliz. Me trataba de maravilla. Recordaba todas mis preferencias, buscaba por todo el mundo las fragancias más exclusivas para mí y me ofrecía una taza de té caliente cuando estaba cansada. Su cuidado era como una suave lluvia que me nutría en silencio, sin presionarme jamás, pero presente en todas partes. Mi corazón. Ese corazón, que llevaba tanto tiempo congelado y sin vida, parecía reconfortarse gradualmente bajo esos cuidados. Ese día, se celebró en palacio el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. Xiao Yanzi me recomendó especialmente a la emperatriz viuda para preparar el incienso. Esta fue mi primera aparición en un evento formal desde mi regreso a la capital. El incienso que preparé para el banquete de cumpleaños se llamaba Fusao Kanyin. Este incienso usaba cidra de la mano de Buda y melocotones de la longevidad como base, combinados con docenas de especias preciosas como madera de agar y sándalo. La fragancia era suave y delicada, con un significado auspicioso y el efecto de calmar la mente y nutrir el corazón. En el banquete, la fragancia se extendió suavemente, refrescando el espíritu de todos. Tras olerla, la emperatriz viuda la elogió repetidamente, diciendo que la fragancia le había hecho sentir que su corazón se había abierto mucho más. Me llamó delante de todos, me tomó de la mano y me hizo muchas preguntas sobre el arte del incienso. Respondí a cada una con calma y serenidad, sin humildad ni arrogancia. La emperatriz viuda me miró con ojos llenos de aprecio y compasión. Buen niño, de verdad que eres un buen niño. Me enteré de tu situación por Yanchi. Ese chico o estaba ciego y te hizo daño. Bajé la cabeza sin decir nada, y justo en ese momento, una figura vestida con una túnica oficial de marquesa salió de entre los asientos y, con un golpe sordo, se arrodilló en el centro del gran salón. Era Bo Chen. Estaba más delgado que cuando estuvo en Jiangnan, y también más demacrado. Estaba arrodillado allí, con la espalda encorvada. Como un árbol marchito aplastado por la escarcha y la nieve, sostenía una gruesa pila de memoriales en sus manos, con voz ronca y desesperada. Bo Chen es culpable. La postura de Bo Chen, arrodillado, era como una enorme roca arrojada a un lago en calma, provocando al instante 1000 olas en el gran salón. Todos los invitados estaban alborotados, con todas las miradas fijas en él al unísono. Había asombro, curiosidad, desprecio y también regodeo. La expresión de la emperatriz viuda también se ensombreció. Hoy era su banquete de cumpleaños, y las acciones de Bo Chen sin duda la avergonzaban en público. Me quedé junto a la emperatriz viuda, observando en silencio al hombre arrodillado en el suelo. Tenía la cabeza gacha y no pude ver su expresión. Solo sus hombros, ligeramente temblorosos, y sus manos con nudillos palidecieron de tanto apretar. El marqués Yuan, el emperador sentado a la cabecera, frunció el ceño, con evidente disgusto en su voz. Hoy es el cumpleaños de la emperatriz viuda. ¿Qué quiere decir con esto? Bo Chen no levantó la cabeza, solo levantó el monumento y las manos por encima de la cabeza. Su voz era ronca, pero inusualmente clara. Solicito humildemente a su majestad que retire el edicto imperial de matrimonio entre Sensua y yo. Sé que mis pecados son graves, mi virtud indigna de mi posición.
No soy digno de ser el esposo de Shua. De hecho, le pidió públicamente al emperador que revocara el decreto matrimonial. Me sorprendí un poco. Pensé que sería como en Jiangnan, suplicando humildemente mi perdón, suplicando reconciliación, pero no esperaba que optara por un enfoque tan autodestructivo. Tengo una petición de 10.000 palabras escrita con sangre aquí. Hizo una reverencia pesada, su frente chocando contra el frío suelo de ladrillo dorado, emitiendo un sonido apagado, enumerando mis transgresiones. En aquel entonces, debido a mis deseos egoístas, defraudé a la gracia imperial y, aún más, al profundo afecto de la familia senador. Estaba ciego, confundiendo ojos de pez con perlas, la aparté con mis propias manos y causé la muerte de mi hijo nonato. Habló entre sollozos, cada palabra como si le saliera del pecho, cargada de sangre y lágrimas. Sé que mis pecados son imperdonables, irredimibles, incluso con 100 muertes. No pido el perdón de Shua. Solo pido a su majestad que le devuelva su estatus inmaculado para que ya no tenga que llevar el nombre de una esposa abandonada y pueda empezar de nuevo. Se inclinó con fuerza una vez más. Estoy dispuesto a que me despojen de mi título, a que me retiren mi cargo oficial y a no casarme jamás. Para expiar mis pecados, solo pido a su majestad que me conceda este deseo. El gran salón se sumió en un silencio sepulcral. Todos quedaron atónitos ante las palabras de Wu Chen. Nadie esperaba que este otrora arrogante marqués de Guan llegara a tales extremos por una mujer a la que había abandonado personalmente. El rostro del emperador estaba terriblemente sombrío. Los asuntos familiares no debían llevarse a la corte. Esto fue una gran vergüenza para la familia real. Justo cuando estaba a punto de estallar, la emperatriz viuda, a su lado, habló lentamente. Emperador, la voz de la emperatriz viuda era serena pero autoritaria. Este asunto, déjame manejarlo. El emperador miró a la emperatriz viuda y finalmente asintió. La emperatriz viuda volvió su mirada hacia mí, con ojos dulces y amorosos. Sue, ven aquí. Caminé a su lado. Me tomó la mano y me la dio unas palmaditas suaves, luego miró a Wu Chen y dijo lentamente, Wu Chen, ¿es cierto todo lo que acabas de decir? Cada palabra es cierta. Si hay siquiera media mentira, que me caiga un rayo. Wu Chen respondió con firmeza. De acuerdo, la emperatriz viuda asintió. Puedes admitir públicamente tus errores, lo que demuestra que aún tienes cierto sentido de la responsabilidad. ¿Pero crees que hacer esto puede compensar el daño que le causaste a Sue? La voz de la emperatriz viuda se volvió repentinamente aguda. ¿Sabes que esos 30 latigazos que le diste entonces no solo destruyeron el afecto de Sue por ti, sino también la imagen del matrimonio otorgado por nuestra familia imperial? ¿Sabes que terminó con ese tazón de medicina abortiva que la obligaste a beber? Era la línea directa de sangre de nuestra familia Wu. Lo que dices ahora es solo para tranquilizarte, pero ¿le has preguntado a Sue si necesita tu tardía satisfacción moralista? Cada palabra del discurso de la emperatriz viuda me llegó al corazón, dejando el rostro de Wu Chen pálido mientras se postraba en el suelo, incapaz de pronunciar palabra. El gran salón quedó en completo silencio. La emperatriz viuda ya no le prestó atención, sino que se giró para mirarme, con un tono de voz que volvía a ser amable. Sue, hoy tomaré la decisión por ti. Alzó la voz. Que alguien venga y proclame mi decreto. Un eunuco se adelantó de inmediato. Desenrollando el pergamino amarillo, la emperatriz viuda se aclaró la garganta y habló lentamente con una voz majestuosa e incuestionable. El marqués de Guan Wu Chen ha carecido de virtud, ha descuidado los asuntos familiares y es indigno de la gracia imperial. La dama Sensue, gentil y virtuosa, poseedora de talento y virtud, lamentablemente se entregó a la persona equivocada, y su camino amoroso estuvo lleno de dificultades. Me solidarizo con sus dificultades y por la presente emito este generoso decreto. A partir de hoy, Wu Chen y la dama Sensue quedan oficialmente divorciados. De ahí en adelante, se separan y cada uno encuentra su propia felicidad. Además, la artesanía del incienso de Lady Sensue es inigualable en el mundo y ha contribuido a la nación. Le otorgo especialmente el título de Inyuan y la designo Gran Maestra Imperial del Incienso, con el salario de una funcionaria de segundo rango.
podía entrar y salir libremente del palacio. Cuando se firmó el decreto, toda la sala quedó atónita. Esto no era un simple divorcio. Fue la emperatriz viuda quien, en nombre de la familia imperial, me encargué personalmente de reivindicar mi destitución. Ella no solo restauró mi inocencia, sino que también me otorgó un estatus sin precedentes y sumamente noble. De ahora en adelante, ya no soy la esposa abandonada, rechazada por la familia de su esposo, sino la gran maestra del incienso Inyuan, designada por decreto imperial. Mi estatus es incluso superior al de muchos funcionarios de la corte. ¡Qué gracia! ¡Qué honor! Me arrodillé y me incliné profundamente ante la emperatriz viuda. Mi voz se quebró de emoción. Este humilde súbdito agradece a la emperatriz viuda su gran bondad. La emperatriz viuda me ayudó personalmente a levantarme y sonrió. Buen hijo, esto es lo que te mereces. De ahora en adelante, el cielo es alto y el mar es vasto, vuela libremente. Nadie podrá atarte ni hacerte daño jamás. Levanté la cabeza y, a través de mis ojos llorosos, vi la mirada sonriente de Xiao Yanzi a mi lado. Sabía que todo esto debía de ser obra suya, una intriga tras bambalinas para mí. Huo Chen, arrodillado en el suelo, se desplomó por completo al oír esas palabras, que cada uno encuentre la felicidad. Yacía postrado sobre los fríos ladrillos dorados, con los hombros agitados violentamente, sollozando desesperadamente y reprimidos. Obtuvo lo que pidió y yo finalmente conseguí mi libertad, pero él me había perdido para siempre. Este banquete de cumpleaños terminó de una manera inesperada. Me convertí en la figura más solicitada de la capital, mientras que el marqués Yuan Huo Chen se convirtió en el hazmerreír de todos. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó otro invierno. En la villa del príncipe de Jinnan en Zan'an, hacía un calor primaveral. El invernadero del patio estaba repleto de flores florecientes, de brillantes tonos púrpuras y vibrantes rojos, que contrastaban marcadamente con el desolado paisaje invernal del exterior, haciendo que la calidez fuera aún más palpable. Estaba evaluando atentamente un incienso recién mezclado. Este incienso estaba hecho de romero, una especia rara que había obtenido del oeste, combinado con sándalo, incienso y otros ingredientes. Su fragancia era fresca pero persistente, con el maravilloso efecto de refrescar la mente y mejorar la memoria. Unas manos cálidas me rodearon la cintura por detrás. ¿En qué piensas tan profundamente? La voz suave y suave de Xiao Yanji resonó en mi oído mientras apoyaba suavemente la barbilla en mi hombro. Su nariz rozó mi cabello. Sonreí, dejé el incienso en la mano, me di la vuelta y me acurruqué en su abrazo. Pensaba que si enviáramos este incienso Wenbo a los académicos de la Academia Anlin, quizás les ayudaría a trabajar con mayor eficiencia al compilar textos. Tú, me chasqueó la nariz con cariño, siempre llevas el mundo en el corazón. Incluso al mezclar incienso, piensas en asuntos de Estado. Hace un año, después de que la emperatriz viuda emitiera el decreto de divorcio, me mudé oficialmente de la residencia Sen a una elegante villa que el príncipe de Jin me consiguió en las afueras de la capital. Abrí una academia de incienso y transmití mis habilidades a mujeres que realmente amaban este oficio. Mi reputación como el gran maestro del incienso Inyuan se extendió por toda la tierra, y Xiao Yanji y yo nos unimos de forma natural. Él nunca me prometió amor eterno, pero sus acciones me brindaron la protección más firme y cálida. Respeta mi carrera y apoya mis sueños. Me acompañaba por montañas y crestas en busca de las especias más raras. También cocinaba para mí cuando estaba cansado. Bajo su cuidado, mi corazón, que llevaba tanto tiempo congelado, finalmente se derritió por completo. Aprendí a amar de nuevo, a confiar de nuevo. Lo miré. Volvamos a Jiangnan para Año Nuevo en unos días. Hace demasiado frío en la capital. De acuerdo, aceptó sin dudarlo, dándome un beso en la frente. Lo que tú digas. Me metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, su mirada era tan tierna que parecía agua. La luz del sol fuera de la ventana era perfecta, y la vida era tranquila. Mientras tanto, la residencia del marqués Yuan en la capital estaba sumida en un silencio sepulcral. Caía una fuerte nevada que cubría esta antaño ilustre propiedad con una espesa capa blanca. Los sellos imperiales,
fijados desde hacía tiempo en las puertas de la mansión, brillaban especialmente con el viento y la nieve. Desde el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda, Wu Chen había caído en desgracia. El emperador, recordando sus méritos pasados, no lo despojó de su título. Simplemente lo destituyó y le ordenó reflexionar sobre sus errores en privado. Pero para él, esto era peor que la muerte. Se encerró en el patio Quintú, el patio donde yo vivía, ahogando sus días en vino. Despidió a todos los sirvientes, dejándose solo a sí mismo en la vasta mansión. Una y otra vez, limpiaba el incensario que una vez usé, acariciaba el tocador donde antes me sentaba, murmurando mi nombre. Xiubei, Xiubei. A menudo alucinaba como si pudiera verme de nuevo sentada tranquilamente junto a la ventana, mezclando incienso, como si pudiera oler de nuevo esa tenue fragancia en el aire que le traía paz. Pero cuando extendió la mano, queriendo tocarla, todo se desvaneció en el aire, dejando solo el frío vacío de la habitación y un arrepentimiento infinito. Ese día, la nieve cayó aún más fuerte. Wu Chen se sentó solo en la fría habitación. No había fuego encendido. Sostenía una caja vacía de sándalo rojo, la misma caja que yo había usado para guardar las escrituras de propiedad y los billetes de plata. Fue después de mi partida que descubrió esta caja. Lo abrió y no había nada dentro, solo un pequeño trozo de papel, escrito a mano por mí, que decía, gemelos, uno llamado Nianan, otro llamado Yike. Qué lástima que no estuviéramos destinados a esta vida. Ese trozo de papel fue la gota que colmó el vaso. Siempre pensó que solo había perdido la oportunidad de ser padre. No fue hasta que vio esos dos nombres que lo sintió de verdad. Lo que había perdido eran dos hijos vivos que ya tenían nombre. Nianan, ay. Las repetía una y otra vez. Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo, dejando solo unos ojos hundidos e inyectados en sangre. El arrepentimiento le roía los órganos día y noche como una serpiente venenosa. Empezó a toser, tosiendo hasta que sintió que le destrozaban los pulmones. Se tapó la boca con la mano y, al instante, la abrió para encontrar un charco de sangre roja y oscura. Miró la sangre. De repente, soltó una carcajada ronca y desolada, como el aullido lastimero de un lobo solitario en la oscuridad de la noche. Así que la retribución sí llega. Se puso de pie tambaleándose, abrió la puerta y se adentró en el viento y la nieve interminables. Caminó hacia el ciruelo del patio que una vez planté con mis propias manos. Ahora, el ciruelo se había marchitado y muerto hacía tiempo, dejando solo ramas desnudas que se mecían indefensas con el viento y la nieve. Se apoyó en el árbol muerto y se sentó lentamente. Copos de nieve cayeron sobre su cabello y sobre sus cejas, transformándolo en un muñeco de nieve. Su conciencia se fue nublando poco a poco. En los últimos momentos de su vida, pareció regresar a 3 años atrás, a la noche de nuestra boda. Las velas rojas ardían con fuerza mientras él me levantaba el velo y veía mi rostro tímido y apocado, lleno de amor. Si en ese momento hubiera podido abrazarla, si hubiera podido decirle, Sue, por favor, cuídame el resto de nuestras vidas, todo habría sido diferente. Pero no hay condiciones. La nieve caía cada vez con más fuerza, enterrándolo poco a poco. Se desplomó en la nieve, con la mirada fija en el estudio de Ningyuan. Sin embargo, una sonrisa de alivio se dibujó en la comisura de sus labios. Finalmente podría usar su vida para expiar los pecados que había cometido. Pero la persona a la que anhelaba ver por última vez antes de morir se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en Zang'an, abrazando el cálido sol y comenzando una nueva vida. Nunca miraría atrás.